Es 15 de enero de 2024, lunes de la segunda semana del tiempo ordinario, y la palabra de Dios que meditamos hoy es tomada del Evangelio según San Marcos en su capítulo 2, versículos del 18 al 22. En una ocasión en que los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos ayunaban, algunos de ellos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan, y los tuyos no? Jesús les contestó: ¿cómo van a ayunar los invitados a una boda mientras el esposo está con ellos? Mientras él está con ellos el esposo, no pueden ayunar. Pero llegará el día en que el esposo les será quitado, y entonces sí ayunarán. Nadie le pone un parche de tela nueva a un vestido viejo, porque el remiendo encoge y rompe la tela vieja y se hace peor la rotura. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino rompe los odres, se perdería el vino y se echarían a perder los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy vemos, hermanos, cómo Jesús va teniendo oposición a su mensaje, oposición a su persona. Hoy le cuestionan acerca del ayuno. Entre ellos están los fariseos. Debemos de considerar que el ayuno tiene un sentido espiritual. Es abstenerse del alimento, es abstenerse de la bebida, con el fin de encontrarnos con Dios. Ya lo dice la palabra de Dios: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y así precisamente el ayuno tiene que ir aunado a la oración, a una entrega generosa con el Señor. Abstenernos de lo que nos aparta del amor a Dios y del amor a los demás. También, cuando Jesús da su respuesta, Él habla del esposo en la boda, porque sabemos que Dios bendice el amor humano, y un ejemplo del amor de Dios hacia con su pueblo se utiliza a través del ejemplo de una boda. Dios es el esposo y la esposa es el pueblo de Dios, es la iglesia. De hecho, en el libro del Apocalipsis se hablará de las bodas del Cordero, ya cuando tendremos esa unidad perfecta con el Señor. Y precisamente en este día tenemos que meditar algunos aspectos. El ayuno nos tiene que hacer entrar en una vida espiritual más profunda, en una relación con Dios más intensa. ¿Qué le pasaba a los fariseos? Ayunaban exteriormente, pero el problema es que en su interior no había un cambio. Ellos estaban viendo los errores de los demás, estaban viendo la paja en el ojo ajeno. Ese es el problema, teniendo ellos una viga. Entonces sí, exteriormente el ayuno, pero interiormente no había contacto con Dios, sino nada más estar viendo en qué se equivocaban los demás, criticando a los demás. También recordemos que cuando está Jesús, Él es el esposo y no tenemos que ayunar, porque Él nos da en abundancia. Dice el Salmo: llenas mi copa hasta los bordes. También cuando abre las manos el Señor, sacia de favores a todo viviente. Por eso no podemos ayunar. Cuando está Jesús, no podemos ayunar de su palabra. Todos los días tenemos que alimentarnos, porque su palabra es eterna, su palabra es alimento de vida. También no debemos ayunar de los sacramentos, especialmente de la Eucaristía. Nuestra participación en la Santa Misa tiene que ser constante. También la participación en el sacramento de la reconciliación y en los demás sacramentos que nos dan la gracia de Dios. No podemos ayunar de los sacramentos de la oración. Tampoco podemos abstenernos del encuentro con el hermano, sobre todo con el más necesitado, con el pobre, con el hermano que está muy cerca en mi familia, en mi trabajo, siendo mi vecino, que requiere un apoyo de parte mía. No puedo ayunar del encuentro con los demás. Recibo un saludo, servidor Padre Luis Martínez, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.